Amados, hemos entrado en un mes precioso. Me encanta y me fascina el mes de diciembre. Me encanta el mes de diciembre porque recuerdo con muchas añoranzas cuando era bastante niño. Siempre había regalos, siempre había juguetes, siempre había caramelos. No faltaba, ya sea que nos den nuestros padres, nos den en la escuela, pero alguien siempre nos terminaba dando unos dulces. Siempre recordaba los villancicos, las pasadas, los pases del niño. Y mis amados, estaba viendo el pase del niño el otro día. A nadie vi disfrazado de un diablo, a nadie. Y recuerdo que mi mamá, cuando había los pases del niño, yo era el único diablo disfrazado. Todos disfrazaban de niño Jesús o de la Virgen María o de los pastores, y en mitad de todo ese montón de 500 niños había un diablo con cacho y cola, y mi mamá al lado tomándome fotos. Y por eso es que mi mamá nos trabajaba la autoestima desde niños, ¿no? Mis amados, ¿qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Muchas personas, llega el mes de diciembre y hay personas que le llaman el mes de bebiembre, y podemos sacar conclusiones. Porque en el mes de diciembre las personas utilizan ese tiempo y ese mes para dedicarse a beber. Se dedican a beber no solo el año viejo, sino también el año nuevo. Pasan 3 o 4 días o los 10 días siguientes bebiendo. Terminan el año embriagándose e inician el nuevo año embriagándose. Eso significa Navidad para el mundo que está en oscuridad. Y también estaba revisando qué significa Navidad para el mundo y encontré un Papá Noel con una tarjeta de crédito en una computadora con los lentes. ¿Qué significa Navidad? Significa compras y consumismo. ¿Qué significa Navidad? Significa para las cooperativas, y no hablo mal de las cooperativas, pero del sistema bancario, en el mes de diciembre los ecuatorianos se endeudan lo que no se endeudaron todo el año. En pocas palabras, las personas en el mes de diciembre lo que desean es pegarse unas buenas vacaciones que no ahorraron, comprarse los regalos que no se pueden comprar y vivir la vida que no han tenido en el 2025. ¿Qué es el mes de diciembre para la humanidad? Consumismo, materialismo. El mes de bebiembre, y en el mes de diciembre aumentan los accidentes de tránsito, porque las personas están viajando, ya sea que están con efectos de drogas o del alcohol. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado? A pesar de que, sobre todo nuestra cultura ecuatoriana, hace un pesebre, hacen los Reyes Magos, está el niño Jesús, están sus padres. A pesar de que en el centro de la Navidad es el nacimiento de Cristo, pero la humanidad no vive conforme a Cristo. Simplemente es algo cultural, nada más. Pero mis amados, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Ese es el título del mensaje de esta tarde. ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? Nosotros recordamos la Navidad y a veces cuando ya tenemos el nacimiento en nuestra ciudad de Macas, y cuando yo veo los rostros de estas estatuas, veo bastante contentos y felices. Y en realidad es un acto bastante bonito. Pero si es que nosotros vamos 2000 años atrás, el nacimiento de Cristo es dramático. ¿Y por qué es dramático? Porque, mis amados, recordemos que María, cuando llega y está ahí en sus días para dar a luz, ella llega a buscar un lugar en donde dar a luz. Un lugar donde pueda dar a luz, pero mis amados, todas las puertas están cerradas. Todas las puertas están cerradas en el momento que María está a punto de dar a luz, y por eso es que ella da a luz en un establo. Mis amados, el Rey de Reyes nace en un lugar no salubre. Un establo no es un lugar salubre, limpio, para que una persona nazca. Es dramático el nacimiento de Cristo. El Rey de Reyes no nace en un palacio, nace en un establo, al lado de burros, al lado de ovejas. El Rey de Reyes nace en un lugar, mis amados, donde nadie de nosotros quisiera nacer. Es dramática
la Navidad. Es dramático el nacimiento de Cristo. Hay mucha sangre. El Rey de Reyes nace en un establo, ni siquiera en una casa cómoda. Y recordemos lo que pasó después. Después de un tiempo, muchos niños murieron. Querían matar a Cristo a sus tempranas edades. Nosotros podemos mandarnos tarjetas de Navidad y parece que es algo bonito, pero el nacimiento de Cristo es algo dramático. Dice que el creador del mundo vino a este mundo y el mundo lo rechazó. Cristo Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Ese es el mensaje de Navidad. ¿Cuál es el verdadero mensaje de la Navidad? Y hay un drama que debemos investigar y estudiar en las Escrituras. Y abramos por favor el Evangelio de Juan en esta tarde para poder entender qué significa el nacimiento de Cristo. Abramos Juan capítulo 1, del versículo 1 al 14, por favor. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14. Vamos a leer 14 versículos. Y después nos vamos a fijar del versículo 9 al 14 como el fundamento del mensaje de esta mañana. Vamos a ver. Juan capítulo 1, versículo 1. Al frente tenemos los textos. Yo leo el versículo número 1 y como iglesia leemos el versículo número 2. Y los que tengan su Biblia también pueden leerla desde ahí, Reina Valera. Dice así, empiezo mis amados. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 2, mis amados. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. Versículo 5. Dice, versículo 5, permítanme mis amados. Versículo 5, en sus Biblias. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8, mis amados. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Versículo 12, mis amados. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, mis amados. Mis amados, vamos a centrarnos en el versículo número 9 hasta el versículo número 14. Y el versículo, mis amados, 9 dice, aquella luz verdadera, está hablando de Cristo. El apóstol Juan lo que desea con este evangelio es aclarar las confusiones acerca de Cristo. Lo que Juan desea es que la comunidad que está alrededor de Israel entienda quién es Cristo. Las personas hablaban de Cristo, pero no sabían quién era. Las personas pensaban que era simplemente un hombre. Las personas pensaban que simplemente era un gran líder y un gran profeta. Que era simplemente un gran personaje que estaba en Israel, un gran líder. Lo que Juan hace con este evangelio es declarar que Cristo Jesús es el Verbo. Que Cristo Jesús, dice el versículo 9, aquella luz verdadera
Cristo Jesús es la luz verdadera, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y es importante, mis amados, entender que esta luz verdadera vino a alumbrar a toda la humanidad. Y permítame hacer un énfasis en la palabra verdad. Mis amados, ¿qué es la verdad? Y cuando pregunto qué es la verdad, no lo estoy haciendo simplemente de manera retórica. Esta pregunta lo hizo Pilato. Cuando Pilato estaba interrogando a Jesús, Jesús habló que él era la verdad y Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y se retiró. No es que Pilato estaba buscando un conocimiento. Pilato simplemente estaba diciendo de que nadie tiene la verdad y que todo mundo puede expresar sus propias verdades. Pilato tenía un entrenamiento filosófico acerca de los conocimientos y las ideas. Y muchos filósofos de aquellos tiempos decían que cada uno puede tener su propia verdad. ¿Qué es la verdad? La Escritura dice que esta luz verdadera vino a este mundo. Y mis amados, hay algunos mitos que tenemos que romper. Hay algunos mitos que nosotros tenemos que romper. En la diapositiva siguiente podemos observar lo siguiente, mis amados. Mito número 1. Cada uno tiene su verdad. Cada uno tiene su verdad. La cultura moderna dice que la verdad es subjetiva y se basa en sentimientos. En esta generación, mis amados, dice que la verdad no es objetiva, no refleja la realidad, sino que cada uno tiene su propia verdad. Cada uno tiene su propio sistema de pensamientos, cada uno tiene su propio Dios, cada uno tiene su propio Salvador. ¿Qué dijo Jesús al respecto? En esta generación, mis amados, dice que cada uno tiene su propia verdad y la verdad no existe. No es algo objetivo. Y por eso es que en este mundo estamos de patas, de cabeza. Les he comentado, mis amados, que me fui a cambiar la cédula en el registro civil. Fui a cambiar mi firma hace un par de años. Porque mi firma era bastante complicada cuando trabajaba en el municipio. Así que quise hacer una firma bastante sencilla. Ya repasé, me fui al registro civil. Y cuando estaba en el registro civil, tuvieron que preguntarme nuevamente mis nombres, mis padres, los nombres de mis familiares. Y me preguntaron, ¿cómo usted se autoconcibe? ¿Cómo usted se autopercibe? ¿Usted se autopercibe africano? ¿Se autopercibe como mestizo, como blanco? Le dije, señorita, ¿me puede poner afroamericano? Si es que usted se autopercibe, está bien. Yo digo, por favor, póngame, no ve este morenazo que está al frente suyo. Y mis amados, si yo voy al registro civil y pido un certificado de mi cultura, dice afroamericano. Y es ridículo. ¿Y por qué es ridículo? Es ridículo porque no soy de esa cultura, no obstante el Estado cree que si es que yo creo esa verdad, él debe darme un derecho. Estamos en una generación, mis amados, que la verdad no es objetiva, no es real. Estamos en un mundo donde la verdad es subjetiva, que está simplemente hablando de los sentimientos. Jesucristo es la luz verdadera, dice la Escritura. Un segundo mito dice que no importa en lo que creas, con tal que tengas fe. ¿Ha escuchado eso? ¿Se ha escuchado alguna vez que usted ha dicho, usted le invita a alguien a la iglesia y dice, no importa en lo que creas, con tal que tengas gran fe? Mis amados, eso tampoco tiene sentido. Porque no importa cuán grande fe tengas, si es que el objeto de tu fe no es real y no es verdadero, vas a fallecer, vas a morir. Si es que tú crees con toda tu fuerza que un árbol es tu Salvador, que un árbol es tu Dios, el momento que mueras, adivina qué, no te vas a encontrar con un árbol, te vas a encontrar con Cristo Jesús.
No importa si es que dedicaste toda tu vida a ese árbol, no importa si es que dedicaste con toda tu pasión a ese árbol, no importa si es que adornaste ese árbol, no importa si es que entregaste todos tus bienes a ese árbol, no importa tu fe. Si es que el objeto de tu fe no es verdadero, no serás salvo. No importa en qué creas con tal que tengas fe. Eso es una mentira, es una falacia. Porque la escritura es bastante clara, mis amados. ¿Qué dijo Jesús al respecto? ¿Qué dijo Jesús al respecto? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús es la luz verdadera. Jesús, mis amados, no acepta sentarse, no acepta a nadie cerca de su trono. Cuando Jesús dice que Él es el camino, lo que está enseñando es que no hay varios caminos que lleven a Dios. Hay un solo camino y ese es Cristo. Con tal que tengas fe, yo creo que todas las religiones llevan a Dios. No. Mi amado, eso es una mentira de Satanás. Hay un solo camino que lleva al Padre y ese es Cristo. Yo soy el camino, dice Cristo. Y cuando dice que Él es el camino, está excluyendo los otros caminos falsos. Jesucristo es exclusivo en cuanto a la llegada del Padre. Jesucristo es exclusivo y excluye a las otras supuestas verdades. Jesucristo dice que es el camino. Y cuando Él dice que es la verdad, lo que está diciendo es que los otros caminos o las otras verdades, entre comillas, son mentiras que llevan al camino de perdición. Y al final Jesús dice, yo soy la vida. Jesucristo no comparte el trono con nadie. Por eso cuando Jesús decía esas verdades, y si es que Jesús dijera esas verdades en este 2025, existiera bastante odio en redes sociales. ¿Cómo puede decir que Él tiene la verdad? ¿Cómo puede decir que Él es la vida? ¿Cómo nos puede rechazar a nosotros que creemos en todos los dioses? Jesucristo era exclusivo, su mensaje era como una espada. Y esa es la luz verdadera que vino a este mundo. El versículo 9 dice Juan, aquella luz verdadera. Pero no se queda ahí. El apóstol Juan nos lleva a un segundo punto, el rechazo de la luz. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció, a lo suyo vino, y lo suyo, mis amados, el mundo por Él fue hecho, dice la Escritura. Y es interesante que Juan diga de esta manera, porque si Él es el creador, y Él es el amo, y Él es el rey, se esperaría que nosotros, sus criaturas, le recibamos con bombos y platillos. Eso debería ser lo más razonable, porque Él es el creador, el rey de reyes y el señor de señores, pero la Escritura narra una historia bastante oscura, tétrica, y esa historia es que el hombre negó a Cristo. La Navidad nos recuerda que hay personas que pueden hacer un pesebre en su casa, pero que al mismo tiempo da la espalda a Cristo. En 1796, esto es parte de nuestra historia, el doctor Edward Jenner, la población estaba siendo diezmada, acabada por la viruela que no existe el día de hoy. Pero en ese tiempo la humanidad estaba enfrentándose como a ese coronavirus que estaba quitando la vida, pero a toda la humanidad. Dentro de sus estudios, este hombre estaba leyendo su historia, que él
saca un poco de este virus y lo que hace es inyectar a su propio hijo. Y empieza a observar que su hijo empieza a desarrollar cuerpos que no son débiles a este virus. Y él empieza a ver que su hijo se levanta, a pesar de que estaba contagiado con otras personas que tenían viruela, su hijo se levanta. Él empieza nuevamente a vacunar a las personas y empieza a observar que las personas empiezan a sanarse. ¿Qué hace este gran científico? Divulga esta gran verdad y dice que él tiene la cura para la viruela. Estamos hablando hace más de 200 años atrás, mis amados, donde no existía ninguna vacuna. Este hombre fue el primero y él decía que tenía la cura de la viruela, pero mis amados, este hombre fue burlado, fue rechazado. Este hombre pedían que se retracte de lo que él está diciendo. Esta cura que él trajo a este mundo fue rechazada. Cristo Jesús, mis amados, dice que es el médico que sana nuestro pecado. Y asimismo, hace 2000 años atrás, cuando Él vino, fue rechazado. El rechazo tiene una cara moderna en este 2025. Tú no rechazas a Cristo solo cuando lo atacas, lo rechazas cuando lo postergas o cuando eres indiferente. Cuando Jesús nació en ese pesebre, hubo personas como los magos que se inclinaron y adoraron. Hubo personas que atacaron directamente a Cristo como su enemigo, como Herodes. Era enemigo de Cristo. Pero hubo personas que eran indiferentes, como los fariseos. Herodes le preguntó, ¿en dónde va a nacer el Cristo? Y ellos sabían en dónde, en qué lugar, hasta la fecha. Pero ninguno de ellos fue a recibir a Cristo. Eran indiferentes. Mis amados, nosotros rechazamos a Cristo no solo porque estamos en contra de Cristo, sino porque somos indiferentes ante su presencia, porque postergamos su obediencia. Y eso nos lleva al siguiente punto. Juan no solo nos deja en ese lugar oscuro donde las personas están rechazando a Cristo, sino Juan nos lleva hacia las personas que sí aceptaron a Cristo. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya vimos que ese mundo negó a Cristo, pero en un tercer punto, en un cambio de tuercas, Juan dice lo siguiente: las personas que aceptaron a Cristo fueron hechos hijos de Dios. Les dio la potestad. En pocas palabras, les dio el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y deberíamos quedarnos en esta palabra por lo menos un instante. ¿Qué significa ser hechos hijos de Dios? Y hay tres cosas que nosotros debemos entender, aquellos que forman parte de la familia de Dios. Número uno, mis amados, hay un cambio de estatus. Hay un cambio de estatus. Aquellos que creen en Cristo son adoptados dentro de la familia de Dios. Y esto es bueno hacer hincapié, porque hay muchas personas que piensan que por el simple hecho de ser seres humanos somos hijos de Dios, y la Escritura no dice eso. La Escritura no dice eso. No todas las personas son hijos de Dios, sino solo aquellos que han ido a Cristo Jesús tienen esta potestad y este derecho y este privilegio. Número dos, una nueva pertenencia. Ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos a Dios. Y punto número tres, una nueva identidad, una nueva relación íntima con el Padre. El libro de Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro padre era Satanás, pero al momento de creer en Cristo, nosotros, mis amados, somos adoptados, pertenecemos a la familia de Dios,
Número 3, nosotros tenemos una relación íntima con el Padre. Y la Escritura dice que nosotros podemos clamar Abba Padre, que habla de una relación íntima con el Señor. La pregunta que deberíamos hacernos es, Cristian, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es que de pecadores pasemos a formar parte de la familia de Dios? ¿Cómo es que personas pecadoras, injustas, de repente formen parte de la familia santa de Dios? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta lo da el versículo 14, que es el centro y el corazón del texto. Y dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el verbo, el logos, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 14, mis amados, podríamos quedarnos en este versículo por meses. Tan solo este versículo, podríamos quedarnos todo el año estudiando y no saliéramos de ese versículo. El versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. La palabra verbo en español es palabra o logos en griego. Y es interesante que se traduzca que Juan, cuando piense que Cristo Jesús es el verbo, él está pensando en dos culturas de ese momento. Los griegos, los filósofos griegos, ellos decían que el logos inició todo este mundo. Los griegos decían que el logos de este verbo era aquel que traía orden al universo. Pero ellos pensaban que este logos era impersonal, que era el inicio de todo, pero no podían conocerlo. Pero cuando Juan utiliza que el verbo, que es Cristo, está utilizando una gran palabra que los griegos están entendiendo. Y también los judíos. Recordemos que Dios, con su palabra, es una palabra creadora. Juan lo que hace es coger un concepto judío y coger un concepto griego y lo une. Y dice, el verbo es una persona y es Cristo. Y el texto dice, y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Mis amados, este verbo, Cristo Jesús, se encarnó en un cuerpo humano. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué simplemente Dios desde el cielo de lo alto no dijo, humanidad, les perdono? ¿Por qué simplemente no desde el cielo dijo, todos son perdonados y Cristo Jesús no viene a este mundo, no se encarna, este verbo no viene a nacer en un pesebre, no viene a morir en la cruz y simplemente desde el cielo recibimos un gran perdón? ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que encarnarse? ¿Por qué Cristo Jesús tuvo que venir a morir en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué Dios simplemente desde el cielo no envió un ángel, tocó una trompeta y dijo, todos ustedes son perdonados? Mis amados, porque sin la cruz nosotros no somos adoptados. La Escritura dice lo siguiente, debemos entender la siguiente imagen, mis amados, si es que pueden tomarle una foto a la siguiente imagen, es de vital importancia para poder entender la salvación. ¿Por qué el verbo tuvo que hacerse carne? Esto es una lógica redentora. La salvación no podía lograrse sin una encarnación real. Por un lado, mis amados, tenía que ser hombre. ¿Y por qué tenía que ser hombre, mi amado Carlos? ¿Por qué tenía que ser hombre, Mauri? ¿Por qué? Para representarnos, vivir bajo la ley y morir una muerte humana y real. Si alguien iba a ocupar nuestro lugar en la cruz, tenía que ser un hombre de carne y hueso. Si esa persona que iba a representarnos en la cruz y que iba a morir por nosotros, tenía que ser
de carne y hueso como nosotros, pero sin pecado. ¿Y por qué sin pecado? ¿Y por qué tenía que ser sin pecado? Para ofrecer un sacrificio obediente y perfecto, de un valor infinito. Cuando Cristo Jesús ofrece su vida en la cruz, es de valor infinito, mi amada Rosa. Es de valor infinito porque Él es infinito. Y es un sacrificio, mis amados, que cumple toda la ley, satisface la justicia divina. El sacrificio perfecto y puro que hace solo Dios, solo Cristo, satisface la justicia divina. Por eso en la cruz no simplemente murió un hombre, porque si moría un hombre simplemente la justicia de Cristo no era satisfecha. La justicia del Padre no era satisfecha, perdón. Pero Cristo Jesús, al ser Dios y al ser infinito y al ser puro y santo, el que muere en la cruz, satisface la justicia divina. Por eso el Verbo tenía que hacerse carne para representarnos en la cruz a la humanidad, y al mismo tiempo tenía que ser Dios porque su justicia tenía que ser divina, porque ofendimos al Padre que es divino. El Verbo tenía que hacerse carne. En pocas palabras, mis amados, sin encarnación no hay cruz, mis amados, y sin cruz no hay expiación, y sin expiación no hay adopción. El Verbo que creó el mundo es el mismo Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso, mis amados, este plan precioso de redención es perfecto. No hay un plan B, no hay un mejor plan. Es el único plan y es un plan perfecto para poder rescatar y salvar a la humanidad. Cristo, hecho hombre en un pesebre. Es necesaria su encarnación, es necesario que Él tome un cuerpo humano para que Él nos represente en la cruz. Es necesario que Él tenga una justicia santa, pura, para poder ofrecer su vida en representación nuestra. La pregunta es la siguiente. ¿Y ahora qué, pastor? ¿Y ahora qué? ¿De qué me sirve? ¿De qué sirve a mi vida que Jesús haya muerto en la cruz por mí? Mi amado, usted debe entender algo. Número uno, debe creer. Debe creer, mis amados. Si es que usted cree en la obra redentora de Cristo, si es que usted entiende que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, que resucitó, mi amado, usted tiene la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y usted puede experimentar una relación con Dios, puede orar, puede tener la certeza que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué debo creer? En su sacrificio. Que Él vino y se encarnó y murió por nosotros como nuestro representante. Esa verdad es transformadora, mis amados. Creer en este evangelio transforma corazones y transforma vidas. Creer en esta verdad nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, mis amados. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una frustración enorme con los psicólogos y los psiquiatras. Es que uno le da tiempo, le da tips para cambiar, le da todos los consejos que nos dieron en la universidad para después de un par de meses ver cómo sus vidas nuevamente vuelven al mundo. Parece que intentaras dar vida a un muerto. Es muy frustrante. Pero es precioso ver cuando una persona se inclina delante de Cristo.
y confiesa sus pecados y se arrepiente. Y uno puede ver cómo se planta en la iglesia y cómo empieza a florecer. Y de repente, de un mes a 2 meses, uno empieza a ver cómo su rostro cambia, su perspectiva cambia. Lo que el mundo no hizo con él, Cristo lo hace. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Creer en el sacrificio de Cristo no necesita a un psiquiatra. Necesita a Cristo. Confiese a Cristo. Comparta a Cristo. Lo dice un psicólogo frustrado. Pero también lo dice al mismo tiempo un pastor contento que puede ver los frutos del Evangelio de Cristo. Creer en el mensaje de Cristo. Ser. Si es que usted ya ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, viva como un hijo amado, no viva como un huérfano. La obediencia nace de la gratitud, no del miedo. Mi amada Génesis, nosotros no obedecemos a Dios para ser hijos de Dios, Jonathan. Mayrita, nosotros no buscamos ser buenas personas para ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos buenas personas porque somos hijos de Dios. Eso es una gran diferencia. El mundo intenta agradar a Dios para ser parte de la familia de Dios, pero eso se logra creyendo en el sacrificio de Cristo. Nosotros obramos no para ser salvos. Nosotros obramos porque somos salvos. ¿Creíste en Cristo? Sí. Entonces eres hijo. Compórtate como tal. ¿Tiene sentido? Mi hermano Lucho, compórtese como un hijo redimido de parte de la familia de Dios, como alguien que se bautizó, como alguien que murió a sí mismo y se identificó con Cristo. Viva como alguien que pertenece a una familia divina, no como el mundo. Usted tiene una identidad, usted es hijo de Dios. Viva como tal. La misión. Debemos reflejar esa luz que vino a este mundo. Tenemos un llamado de testificar a Cristo. Tenemos la preciosa obra de compartir el Evangelio. Amada iglesia, tenemos la preciosa misión de compartir a Cristo Jesús. Este mensaje que transforma corazones, este mensaje que ensambla vidas, este mensaje que rescata almas del infierno a almas redimidas, este mensaje que restaura matrimonios, que restaura hijos, que restaura relaciones, que restaura iglesias. Debemos compartir este mensaje, mis amados, que en este mes de diciembre, que en esta Navidad, que su mayor propósito, más que celebrar un pavo, más que estar en una cena navideña, sea compartir a Cristo a aquel que no lo tiene. Comparta a Cristo. Las personas andan por este mundo en mitad de tinieblas. Las personas andan por este mundo alcoholizándose, buscando llenarse de cosas, de materialismo, de fiestas. Este mundo necesita a Cristo. Necesita a Cristo y nosotros debemos pasar ese precioso mensaje. Que esta luz verdadera vino a este mundo y que el Verbo se hizo carne y que murió en nuestro lugar y que resucitó para darnos esperanza. ¿Qué nos recuerda Navidad? Un mensaje redentor. ¿Qué nos recuerda Navidad? Que el Hijo de Dios vino a este mundo y murió en una cruz
para hacernos hijos de Dios. Creer, ser y actuar en una misión preciosa: el Evangelio de Cristo.